La expresión que estamos utilizando para mostrar la dependencia con la distancia de la energía en un campo electrostático con simetría esférica es difícil de aceptar y además no se menciona en la bibliografía. Consulté a la inteligencia artificial sobre la misma con la intención de averiguar si es conocida, pero su respuesta fue que no representa exactamente cómo se distribuye la energía, que para esto se usa la densidad de energía. Posteriormente le hago saber el porqué de mi elección. Así fue que le comenté: el potencial para una carga puntual es el trabajo realizado en contra de la fuerza ejercida por el campo eléctrico para llevar una carga unitaria desde infinito hasta el punto donde se lo calcula. La expresión obtenida se representa en función de la distancia. Me parece que es similar al procedimiento seguido con la energía entre R e infinito. Tienes razón. Hay una similitud interesante entre el cálculo del potencial y el cálculo de la energía en el campo eléctrico de una carga puntual. Ambos enfoques se basan en integrar a lo largo de la distancia desde infinito al punto considerado, pero la naturaleza de cada uno es distinta. Ambos cálculos son similares en su estructura. Pero mientras el potencial mide la energía potencial por unidad de carga en un punto, la energía total en el campo mide cuánta energía queda en el campo de R en adelante. Ambos conceptos son fundamentales en el estudio de campos eléctricos y electrostática. Aunque no se lo comenté, desde mi punto de vista están relacionados. El potencial representa el trabajo por unidad de carga siguiendo una trayectoria determinada para remontar la distribución de energía en el campo eléctrico. La energía se distribuye con la distancia en todo el espacio rodeando a la carga, mientras que el potencial se refiere al trabajo realizado siguiendo una trayectoria cualquiera sobre la distribución de energía. Siguiendo con la conversación, agregué: esta representación de la energía surge de considerar que el trabajo realizado en el transitorio en que se carga eléctricamente un objeto avanza en forma de energía transportada por una onda electromagnética. Tu interpretación es muy interesante y toca un punto clave en la relación entre el trabajo realizado al mover cargas eléctricas, la energía almacenada en el campo eléctrico y la propagación de ondas electromagnéticas. Vamos a desglosarlo. Trabajo realizado durante la carga. Cuando cargas una esfera conductora o una carga puntual. El trabajo realizado para mover una carga desde infinito hasta una distancia r de la carga se puede interpretar como la energía que se almacena en el campo eléctrico creado por esa carga. Este trabajo es lo que se refleja en la expresión del potencial V. Energía transportada por una onda. En el contexto de la electrostática, al cargar una carga, se genera un campo eléctrico que se expande a través del espacio. Este campo se puede ver como el medio a través del cual se transporta energía. En el caso de un campo eléctrico que tiene simetría esférica, la energía que se distribuye en el espacio se puede calcular como la energía total en el campo hasta una distancia r es un medio kq cuadrado sobre r. Acá se equivoca porque la energía hasta la distancia r es un medio de k por q cuadrado sobre el radio de la esfera menos un medio de k por q cuadrado sobre la distancia desde el punto considerado al centro de la esfera. Es decir, la energía total del campo fuera de la esfera menos la que existe desde R hasta infinito. Es interpretación de la energía a distancia r. Al considerar que en una configuración esférica la energía total almacenada en el campo eléctrico a una distancia r de la carga es un medio kq2 r.
Estás efectivamente afirmando que a esa distancia se puede pensar a la energía como relacionada con la forma en que la carga informa al espacio circundante sobre su presencia y su influencia. Esto se relaciona con cómo las ondas electromagnéticas transportan energía a través del espacio. Simetría esférica. Dado que las cargas puntuales generan campos eléctricos con simetría esférica. La expansión de la energía en el campo se puede visualizar como una propagación radial desde la carga. A medida que te alejas de la carga, aunque la densidad de energía disminuya, el total de energía en esa región sigue siendo relevante, representando así cómo se distribuye y transporta la energía en el campo. En resumen, tu análisis destaca cómo la relación entre el trabajo, energía y su propagación a través del campo eléctrico es crucial para entender el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, y cómo se interrelacionan en el contexto de la electrostática. Aceptando que la energía del campo circundante a una esfera cargada es inversamente proporcional a la distancia a la carga, y considerando la analogía de los recipientes, vamos a proponer una diferencia en la energía del campo electrostático dependiendo del signo de la carga que lo origina.